Ya, vamos a revisar la guía que dice cierre de unidad. Con esta clase, con este día en realidad, vamos a concluir lo que es todo lo que es el eje de física, que yo les había mencionado cuando al principio de año dije que las ciencias se dividían en tres, que era física, química y biología, y nosotros estuvimos repasando lo que es física y viendo lo que es también biología, ¿ya? Así que hoy día, con esta clase, vamos a concluir todo lo que era el repaso de física, y el día viernes, que es la otra clase que tenemos programada, vamos a vamos a comenzar ya la clase de biología, y lo que corresponde también a la unidad, la primera unidad de octavo básico, ¿ya? Así que cualquier duda, recuerden que me la pueden ir haciendo para ir yo respondiendo a sus dudas, ¿ya? Voy a revisar si... Ya. Entonces, la revisión de la guía número 3, que el tema, el título de la guía era fuerza y presión, ¿ya? Recuerden que esta es materia de séptimo básico, por lo tanto era un repaso del área de física, y con todo el tema de la contingencia, este año van a tener menos contenidos, por decirlo de alguna forma, solo los esenciales, no, los que quizás no van a ver después a futuro. Así es que con esto terminamos y comenzamos entonces. A ver, no, ahí está. La primera pregunta, no sé si tienen la guía ustedes, pero la primera pregunta de la guía dice, ¿qué son las fuerzas? Es de completación y vamos a ir respondiendo inmediatamente. ¿Alguien hizo esta guía que quiera ir compartiendo conmigo lo que escribió? No hay que hablar el chat. No, parece que nadie. Yo creo avancé un poquito. Esta guía sí es la que creo, pero la verdad no quisiera compartir nada, porque probablemente esté muy mal. Entonces me da pena de Bueno, vergüenza. bueno. Si quieren la pueden ir revisando, completando como ustedes estimen conveniente, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué son las fuerzas? Las fuerzas, en realidad igual es como bien complejo tener una sola definición de fuerzas, porque fuerzas hay varias, ¿ya? Así es que este es como el concepto que como que engloba la totalidad, ¿ya? La fuerza es un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, movimiento y estructura de formación de un cuerpo según el punto de aplicación, dirección e intensidad dado hacia ese objeto. Nosotros hemos visto que las fuerzas pueden provocar deformaciones, pueden mover y pueden desplazar los objetos. Lo vimos en la guía anterior cuando vimos el caso del autito, etc. La segunda pregunta dice, ¿con qué unidad se mide el peso? ¿Alguien sabe con qué unidad se mide el peso? ¿O alguien lo mencionó? Y a mí me apareció una W. W, ya, ¿y a qué significaba eso? O sea, ¿con qué unidad se mide el peso? Dice. Unidad de medida del peso. No se vale, lo saco doble. Pero ¿a qué corresponde la W o W? ¿Nadie? No la tengo hecha, así que no me pregunte. Con la unidad de medida es el dinamómetro, que es esta estructura o este aparatito que ustedes pueden ver acá, que es bien fácil de hacer, que uno incluso lo puede hacer en su casa, si es que tiene obviamente algunos materiales como por ejemplo una jeringa, resorte, y podríamos hacer lo que es un dinamómetro. Con eso uno puede medir el peso, ¿ya? Después la tercera pregunta decía, ¿qué es la fuerza de roce? La fuerza de roce es aquella que se opone al movimiento entre la superficie. Esa es la definición de la fuerza de roce, que ustedes también la pueden haber encontrado, la pueden haber completado también con las guías anteriores, que también estaba esta definición de lo que era fuerza de roce. Después dice, ¿qué es la fuerza de gravedad?
Y esta yo creo que es como una de las fuerzas, como les mencionaba también en la clase anterior, como las más fáciles o más rápidas de identificar, porque es la fuerza física que ejerce la masa del planeta sobre los objetos que se hallan dentro del campo gravitatorio. De esta manera, la gravedad representa el peso de un cuerpo y este varía en cada planeta, ¿ya? Nuestro peso acá en el planeta Tierra no va a ser el mismo que en Marte, en la Luna, Júpiter, etc., ¿ya? Recuerden que el peso varía, pero la masa se mantiene constante. Número 5. ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa? No sé si alguien aquí quiere aportar, quiere decir algo, o nadie. No la tengo ella. Ya, Pero mis, dígame. se puede comer en clase. Sí, mientras no lo escuche, Ya. se puede comer. Ah, ya, menos mal, yo estaba comiendo ya. Sí, mientras estén atentos ahí. Ya, chiquillos, seguimos entonces. ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa? Acá había una tablita que comparaba el peso y la masa. El peso es una fuerza y es la interacción entre dos cuerpos, mientras que la masa es una propiedad del cuerpo, ¿ya? Que no es lo mismo. El peso varía con respecto a la posición del cuerpo, que tiene relación con la fuerza de gravedad y que varía dependiendo de nosotros nos encontremos en los planetas, porque dentro del planeta vamos a tener siempre el mismo peso, pero si vamos a otro planeta, que igual es difícil, vamos a tener un peso diferente. En cambio, la masa no va a variar con respecto a su posición, ¿ya? Este se mantiene constante. La número 6 dice, la unidad usada para medir la masa es, ¿alguien sabe cuál es la unidad para medir la masa? ¿Alguien anotó? Bueno, ahí ¿Será está. gramo? ¿Cómo? Gramo. El gramo o el kilogramo, sí. La unidad usada para medir la masa, la unidad de medida utilizada es el kilogramo, ¿ya? En eso generalmente nosotros medimos la masa, pero también puede ser en gramos. Sin embargo, si yo, por ejemplo, tengo la masa en gramos, la tengo que transformar a kilogramos. Después la otra pregunta dice, ¿qué es la fuerza normal? También esta definición ustedes la podían encontrar en las guías anteriores y dice que la fuerza normal es la que está perpendicular a la fuerza de gravedad cuando nosotros la identificamos en estos diagramas y es la fuerza ejercida sobre un objeto por otro objeto. En este caso vendría siendo la fuerza de gravedad. Es la fuerza que actúa sobre este objeto, ¿ya? Así que si van teniendo alguna duda, voy muy rápido, me van diciendo. Recuerden que si se corta la clase deben ingresar al mismo link, ya debido a todos los problemillas que tuvimos ahora. Después dice, anote la fórmula del peso. Esa es la fórmula del peso. No sé si la lograron anotar, la lograron encontrar, y corresponde a P, que es peso, es igual a M por G, ¿ya? M, la M, corresponde a la masa, y G corresponde a la fuerza de gravedad. Y esta es constante, siempre va a tener el mismo valor. Y el valor de esta, dígame. La letra P, que sería el peso, ¿se puede también colocar como W? Sí, lo pueden encontrar como W, pero generalmente la W la utilizamos como el trabajo, cuando estén más grandes. Entonces, por eso yo prefiero mejor con la P, que queda un poco más claro que P es de peso. La W se utiliza generalmente con el trabajo. W es el trabajo que realiza algún cuerpo, ¿ya? Ya. Pero sí, también puede ser, ¿ya? La G, como les mencionaba, es una constante y, bueno, para poder calcular de mejor forma nosotros le ponemos un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, lo voy a poner así, no tengo como para poner el cuadrado, pero en realidad el valor exacto de la fuerza de gravedad
es 9,8 metros por segundo, o segundo al cuadrado, ¿ya? Pero para su cálculo es mucho más fácil redondearlo a 10, ¿ya? Entonces tenemos que tener la masa del cuerpo y esta que siempre va a ser la misma, nunca va a variar a menos que yo les diga que estamos en el planeta Marte y que la fuerza de gravedad del planeta Marte es tal valor, ¿ya? Oiga, Miss, Dígame. ahora me dejo entrar por el computador, así que me lo acepta, por favor. Sí, te lo acepté ahora. Ah, ok. Ya, continuamos entonces. Alguien me habló en el chat, espérenme un segundito para revisar. Ahora sí, pues, Miss. Ya, seguimos. Acá había una parte en donde tenían que poner verdadero o falso y debían justificar las falsas. Ya, déjense de rayar la pizarra, que no alcancé ahí a bloquearlo. Ya, pues borre. ¿Quién hizo eso? ¿Cómo hacen eso? Ya me está dando rabia, no sé cómo hacer eso. ¿Cómo se hace? Ya, para la próxima les voy a bloquear la pantalla. Ya, pues chiquillo, en serio. No es chistoso. Ya, pues, Miss. Ya, pero es que necesito que borren ahí, pues. Pero bloquealo, ¿cómo se hace eso? Hágalo, pues, Miss. Primero. Ya. Ya, chiquilla, ya. Dice, tienen que completar con verdadero y falso y deben justificar las falsas, pero en el tiempo no las vamos a ir justificando de a poco. Dice, la cima de una montaña hay menor presión atmosférica. ¿Alguien puso algo acá? Yo puse verdadero. Verdadero, ¿ya? ¿Alguien más? ¿No hay más? Verdadero. Verdadero, ya. Es falso, porque en la cima de una montaña hay menor oxígeno, por decirlo de alguna forma, y mayor presión, ¿ya? Por eso, cuando las personas, por ejemplo, suben o hacen escalan y suben a estas montañas que son muy altas, como por ejemplo el Monte Everest, tienen que prepararse, tienen que mantener una muy buena condición física y también trabajar como su cuerpo, llevarlo a condiciones de oxígeno un poco menor, porque si bien hay oxígeno en la cima de una montaña, pero la presión es menor, por lo tanto puede de cierta forma descompensar a nuestro cuerpo, ¿ya? Así que es falso. Ahí justifiqué. La segunda también es falsa, dice, si sobre un cuerpo la resultante de la fuerza es cero, entonces el cuerpo está cambiando su estado de movimiento. No, no está cambiando su estado de movimiento. Después la 3 dice, si se aplican dos fuerzas en el mismo sentido, ¿se produce un equilibrio? Verdadero. Estoy admitiendo aquí a personas que se están integrando. Después la 4 dice, el roce nos permite caminar. ¿Alguien respondió esta? ¿Quiere compartir? Sí, No, yo no. ¿Quién dijo sí, David? sí, yo. ¿Qué puso usted? Que verdadero. Sí, es verdadero. Es verdadero porque el roce sí nos permite el hecho de estar en contacto con la superficie del suelo, nos permite el poder desplazarnos, porque si no existiera este roce, por eso también hay en ciertas, dependiendo del material, también nuestro deslizamiento o que nosotros podamos caminar va a ser un poco más fácil. Por ejemplo, en estas cerámicas que son cuando a veces están con agua y están más resbalosas, es mucho más fácil el desplazamiento, ¿cierto? Y es más dificultoso el que podamos caminar porque nos vamos resbalando. Dígame. Me quedó una duda con la 3.
¿Ya? verdadero, aquí. Porque colocó verdadero y, bueno, yo lo había colocado falso porque no entendí muy bien a qué se refiere con el equilibrio entre las dos fuerzas. Ya. Cuando nosotros aplicamos dos fuerzas acá, es esto, recuerden el sentido, ¿ya? Te produce el equilibrio, o sea, es como cero, por decirlo de alguna forma. No hay, no hay nada, por decirlo de alguna forma, no sé si se entiende. Mm, Es como no cuando sé. chocaban. Es que no tengo ninguna imagen ahora, pero pucha, yo no sé si recuerdan cuando teníamos dos, cuando chocaban, y ahí se producía cero. No recuerdo, pucha, no tengo, ahora no puedo salir y buscar una imagen, pero voy a tratar de buscarla si alcanzamos, ¿ya? Para que dejarlo mejor explicado. Y por último, también es verdadera, dice la masa permanece constante en cualquier parte del planeta, y eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, y en este cuadro comparativo entre peso y masa también lo dejamos claro, ¿ya? Continuamos. Dice, seleccione la alternativa correcta. Y acá, bueno, era de selección múltiple y dice la primera. El auto de juguete que avanza más rápido es el que lo hace sobre la superficie de... Aquí si ustedes quieren pueden contestar. ¿Cuál avanzará más rápido? En una superficie donde es una lija, cerámica, género, cartón, piedra. ¿Cuál creen ustedes? El de lija, ¿Más rápido? sí. Ya, el de lija Sí, el de lija, Miss. va a avanzar más rápido. Ya, el de lija, dicen ustedes. La respuesta correcta es cerámica, porque la lija es rugosa, tiene como poritos, Áspera, y ¿no? es áspera, exactamente. Entonces va a Lo que dificultar entendía. el paso del auto, o sea, como que lo va a pegar, por decirlo de alguna forma. En cambio, bueno, el género se arruga, por lo tanto, bueno, igual depende de qué tipo de género, pero se arruga y también puede que el deslizamiento del auto no sea tan efectivo. Y el cartón piedra también podría ser, pero también es un poquito áspero, por lo tanto, la que más sirve en este caso es la cerámica. Ah, la Número tenía 2. buena. Muy bien. 2. Aproximadamente, ¿cuánto pesan 3 kilogramos de piedra en la superficie de la Tierra? ¿Cuántos? ¿Alguien hizo esto? ¿Cuánto pesan 3 kilogramos de piedra en la superficie de la Tierra? Pero, Miss, ¿con 3 kilogramos. superficie se refiere así como nosotros o no? En la Tierra, o sea, en el suelo, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Sigue pesando lo mismo. Siguen siendo 3 kilogramos. Recuerde que tenemos una fórmula, que es Yo P, puse la D. la D, La D de dedo. ya, por G. Esa es la fórmula. Y nos están dando lo que es la masa, ¿cierto? Entonces seguimos acá, copiemos, voy a hacer el resultado, o sea, voy a hacer como el proceso. Dice que son 3 kilogramos por G. ¿Cuánto costaba G? ¿Cuánto era el valor de G? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No era 10? No. ¿O me estoy Exacto, equivocando? era 10. 10 metros por segundo al cuadrado, que no lo voy a anotar porque me demoro mucho, ¿ya? Y P es entonces, voy a anotar igual, uy, es difícil hacer esto. Segundo al cuadrado, ya. Entonces, 3 por 10, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 3 por 10. 30. Muy bien. Quedan. Y esto significa Newton. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? 30 Newton. Muy bien. Miss, la atiné y eso que ni la hice. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta es 30 newton. Chuta, ya di la respuesta de la otra. Dice, el vector n corresponde a
Hoy aquí no alcancé, copié mal, pero ya. El vector n corresponde a la normal, que vendría siendo esta azul, ¿ya? Recuerden que está siempre perpendicular a la fuerza peso, ¿ya? La 5 dice, a mayor masa, ¿cuál podrá ser? Mayor fuerza de gravedad, no la afecta, menor fuerza de gravedad. ¿Cuál creen ustedes que es? Yo Mayor digo fuerza que de gravedad. la No le ¿Ya? afecta. ¿No la afecta? La Miriam creo que dijo algo también. La Ya. No le afecta. A mayor masa no hay, no le afecta absolutamente nada, ¿ya? Después, la número 6 ¿Por dice, qué, Miss? porque estamos, a ver, esta pregunta estaba un poco confusa, yo no sé si les costó un poco hacerla. A ver, No por ejemplo, mucho. si nosotros lo vemos con el peso, démosla como el ejemplo del peso. Dice menor fuerza de gravedad. Si acá en el ejercicio de acá, recordemos que la fuerza de gravedad siempre es constante, entonces la masa no tiene relación con la fuerza de gravedad y no tiene ni siquiera, no tiene relación con la fuerza de gravedad. Entonces, en base a la fuerza de gravedad no la afecta, ¿ya? La masa. se me había ido el internet. No afecta. Chiquillos, nos quedan 7 minutos, casi 8, ¿ya? Para ir avanzando. Después dice, bueno, acá quedaron marcadas estas. Dice la 6, cuando la distancia entre dos cuerpos es menor, ¿qué pasa? La fuerza de gravedad es mayor, la fuerza de gravedad es menor, la fuerza de gravedad es igual. La respuesta correcta, ay no estaba marcada, ya. Cuando la distancia entre dos cuerpos es menor, ¿qué pasa? La fuerza de gravedad es mayor, la fuerza de gravedad es menor o la fuerza de gravedad es igual. La distancia entre dos cuerpos. ¿Qué pusieron ustedes? Es igual. Es igual, La fuerza de... ¿Por qué? porque la fuerza de gravedad se ejerce hacia el centro de la Tierra, no depende de distancia. Ya, David, ¿qué puso usted? O sea, dijo que es igual también, ¿cierto? Sí, ¿Por qué? porque la distancia es una cosa y la fuerza de gravedad es otra. O sea, no importa la distancia que recorra un objeto, porque la gravedad va a ser la misma. Muy Es bien, lo mismo que si yo hago un viaje de aquí a, bueno, punto X y la fuerza de gravedad va a seguir igual. bien. La gravedad es igual. Olvidé marcarla, no sé por qué, pero es la C, ¿ya? Después dice, Rubén, usted me pregunta por la clase de historia. La verdad es que todavía no está fijada la clase de historia. No sé tampoco si la profesora la va a hacer. Es algo que yo le sugerí, pero no sé si la hará, ¿ya? La número 7 dice, la fuerza magnética y la de gravedad es un tipo de fuerza a distancia, ¿ya? Porque la gravedad está en el centro de la Tierra y nos atrae a ella, por lo tanto, no está en contacto directo con nosotros, y lo mismo pasa con la fuerza magnética, que es la de los imanes, que también atrae a los cuerpos a distancia, ¿ya? 8. En el esquema, el vector que tiene mayor magnitud es el vector B, ¿ya? Por la magnitud está relacionada con el tamaño de esta flechita, si es grande o chiquitita, ¿ya? Entonces la B, quizá aquí no se nota muy bien, pero la B tiene una magnitud mayor que el A, ¿ya? En el esquema, el objeto, este objeto que está acá, permanece detenido, ¿qué es lo que nos indica esta flechita? ¿Se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda? Lo que nos indica esta flechita es que se está moviendo se está desplazando hacia la derecha y no que se encuentra detenido, ¿ya? Aquí, no sé si queda alguna duda con respecto a eso. Está claro, creo. Ya.
La 10 dice, observa los siguientes vectores y completa en la línea de puntos. Dice, los vectores A y B representan fuerzas con igual magnitud, esta A y B, y dirección, pero diferente sentido. Recuerden que el sentido lo va a dar como la cabeza de la flecha en esta parte, ¿ya? Y la dirección es porque está así, como horizontal. Después dice, bueno, aquí me equivoqué, la C. Los vectores A y D representan fuerzas con igual magnitud, pero diferente sentido, ¿ya? No se nota muy bien, pero la magnitud, recuerden que es como si es corto, largo o medio. Después viene la C, que aquí dice, los vectores A y C representan fuerzas con igual sentido, recuerden la cabecita de la flecha, y dirección, pero diferente magnitud. Magnitud, recuerden que es el tamaño, ¿ya? ¿Dudas? Miss, ¿cuál es el sentido? Porque ubico, ¿cómo se llama la magnitud? O sea, perdón, ¿cuál es la dirección? Porque ubico el sentido y la magnitud. La dirección es si es que, por ejemplo, horizontal, vertical, si es oblicuo, esa es la dirección. Ah, ya, Miss, gracias. 11. El instrumento para medir peso se denomina, ya lo habíamos mencionado anteriormente, y se denomina dinamómetro, ¿ya? Y que yo les mencionaba que se puede hacer. De hecho, había un experimento, entre comillas, experimento, donde teníamos que construir un dinamómetro, pero lamentablemente no se dieron las condiciones, ¿ya? Pero si ustedes quisieran hacer un dinamómetro en su casa, lo pueden hacer con una jeringa o con un tubito, y lo tienen que, obviamente, poner las medidas con un resorte, y lo tienen que anclar ahí a la superficie de la jeringa. Número 12. El instrumento para medir masa se denomina balanza, ¿ya? Y acá tenemos dos tipos de balanza, una más antigua y una más actual, ¿ya? Que sirve para masar. La 13 dice, ¿qué es la presión? La presión la definimos como la cantidad de fuerza ejercida por una unidad de área, ¿ya? Esa es la presión. En la 14 dice, anote la fórmula de presión. Entonces, acá tenemos la fórmula de presión, que es la misma P en realidad de el peso, y ahí es donde podríamos hacer la diferencia. Como bien mencionaba David, quizás ponerle la W en caso de que a usted se le confunda, y en el caso de la presión poner la P. Pero generalmente uno va dando las fórmulas, ¿ya? Y igual no son iguales. Acá la presión es fuerza, la F corresponde a la fuerza, dividido por el área, ¿ya? Y el área, es muy importante para la presión, ¿ya? Voy a continuar porque me queda un minuto. ¿En qué unidad se mide la presión? La unidad de medida es el pascal, ¿ya? Y dice, ¿qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la presión que ejercen los gases de la atmósfera sobre cualquier cuerpo que se encuentre inmerso en ella. Y creo que con esto finalizamos. No sé si tienen alguna duda, esto se va a cortar en cualquier momento. Miss, Dígame. ¿sabe que en la 13 yo puse fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie? Ya, espérenme. Saben, chiquillos, que esto se va a cortar, así que les sugiero que ingresen al mismo link, ¿ya? Que les mandé anteriormente para que ingresen a esta clase, ¿ya? Porque se va David, a ¿y tu cortar juguetito? para que alcancemos a ver los juguetitos del David también, ¿ya? Ya. Así que ya, Con- despidámonos y se conectan en el mismo. Y no sé si quedó otra duda en otro ítem. Miriam, tú me habías mencionado que en la 13, ¿tú qué habías puesto? Había puesto que fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. Sí, está bien.
está bien. Es mucho más, como más precisa, abarca más cosas, pero sí, está súper bien. Ah, y otra cosa que me di cuenta ahora, cuando lo estaba diciendo, que yo remarqué aquí unidad, y se los dije a ustedes. Alguien me habla por el chat. Sí, Luis, dígame. Antes de... ¿Cuál es la 12? Ya, voy a tirar la 12. Acá la unidad se refiere a la unidad de medida, no con el instrumento que se mide. Por eso yo encontraba tan raro que repitiera 2 veces, al tiro Luis, 2 veces esta imagen. Y la unidad de medida, esto igual está bien, pero este es el instrumento de medida. La unidad de medida del peso es el newton, ¿ya? Esa es la unidad de medida, el newton, ¿ya? Y el newton corresponde a lo que es kilogramo por, no se puede poner aquí, el por metros al segundo al cuadrado, que esto aquí sí lo puedo poner chiquitito. Y eso corresponde a un newton, ¿ya? Esto igual está bien, pero es la unidad, es con lo que se mide, ¿ya? O se pesa. La unidad de medida es el newton. ¿Quién me habló? Yo, David. Ya. En las últimas dos aparecen cosas de un experimento, de una jeringa y cosas así. Sí. Yo no las completé No, porque no sabía qué experimento era el que se tenía que hacer. sí, no, lo que pasa es que yo iba a eliminar esas preguntas y bueno, no sé por qué las eliminé. No las eliminé, pero sí, esas no se hacían, yo por eso tampoco las puse, ¿ya? Si alguien las hizo, bueno, punto extra, ¿no? Luis, ¿qué instrumento para medir la masa? Los instrumentos para medir masa se denominan balanzas, ¿ya? Y que son estos dos. Esa creo que era la que le faltaba. Balanzas. Que son estas dos. Esta un poco más antigua y esta un poco más actual. Hay de diferentes tipos en realidad de balanza. ¿Quién más? De nada. ¿Alguien tiene otra duda? Ya, yo quería quería completar un poco más esta. Dice, anote la fórmula de presión. Lo voy a agrandar aquí un poquito. Ahí, me sale. Anote la fórmula de presión. Y acá yo le estaba mencionando que, bueno, la presión, tanto la presión como el peso, podemos ocupar la misma inicial, que es P. Por eso también se encuentra como W, pero también en la W se ocupa para el trabajo, entonces ahí hay como... Y en realidad ustedes lo que tienen que fijarse es como en esto, lo de acá, ¿ya? Que esto nos va a decir harto. Acá en la fuerza, bueno, tenemos que F corresponde a fuerza y la A corresponde, Antonia, al área, ¿ya? Y yo les puse esta imagen acá abajo porque encontré que era como bien dinámico, de alguna forma, que ustedes vieran la relación de la fuerza con el área, ¿ya? Acá ustedes pueden ver a esta personita tratando de martillar este pino, este palitroque, y acá tenemos esta personita, dígame. ¿Quién me habló? No sé quién me habló. Ya, acá tienen esta personita tratando de martillar este clavo. ¿Cuál creen ustedes? Quizás por la experiencia y por la lógica, que va a costar menos martillar o clavar. El clavo. En la El pared clavo. delgada. ¿O son iguales? Okay, creo que es que No, la pared es igual. La pared es la misma, solamente que yo lo recorté un poco más. Okay. Sí. Es que pareciera que una es más delgada que la otra y pues debería ser Sí. más fácil en una pared Buena, delgada.
buena observación, pero no, tienen el mismo diámetro, ¿ya? Ambas paredes. ¿Cuál costaría menos? Antonia dijo la del clavo. Sí, ¿Por el qué? clavo. ¿Por qué? Es que el otro objeto es más grueso ¿Ya? y a lo mejor si uno lo intentara de clavar a la pared, a lo mejor se rompería o se caería, pero como el clavo es más delgadito, entonces uno ya con un golpe ya el clavo va a entrar. Entonces yo creo que es más fácil el clavo, por experiencia también a lo mejor, o alguna vez que he clavado un clavo. Bien, exacto. Acá yo les puedo mostrar empíricamente que el área, o el diámetro en este caso, tiene mucha relación con la fuerza que yo tenga que aplicar para que pueda clavarse este clavo. Obviamente el clavo, que es más delgadito, como dice Antonia, va a costar mucho menos clavarlo, o sea, voy a aplicar una presión menor para poder clavarlo a la pared, mientras que este boliche, ¿cómo se llaman esto? Bueno, eso, voy a aplicar mucho más fuerza para poder introducirlo a la pared, para clavarlo a la pared, por lo tanto, yo podría decir que quizás no lo voy a poder clavar nunca, porque el área es muy gruesa, muy amplia, más bien dicho, y voy a tener que aplicar demasiada fuerza, y lo más probable es que dañe la pared, ¿ya? Entonces, acá ustedes pueden, les puede quedar claro que la fuerza es directamente proporcional con el área. O sea, a menor área, menor fuerza, y a mayor área, mayor fuerza. ¿Ya? No sé si se entendió eso. Que sean directamente proporcionales. ¡Aló! Están durmiendo. Hoy ya se va a acabar esto. Ya, chiquillos. Ahí estamos hablando. Cuídense mucho. Nos vemos el viernes. Conéctense mañana a clases. David, Hagan- ¿estáis bien? Está aburrido hoy. Me hace ¿Quieres mal que la te lleve un cuarentena. doctor? ¿Quieres que te lleve un psiquiatra? Yo creo que después todos vamos a tener que ir a un psicólogo o psiquiatra después de esto. Hay que pagarle a un Yo puedo hablar con mis amigos. psiquiatra. Ya, Psiquiatra chiquillos. a David. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Ocupen Adiós. alcohol gel. Cuídense. Alcohol. Saludos a sus familias. Adiós, infecciosos. Te voy a comprar el psiquiatra. Infecciosos.